con gozo al Señor, a la roca de nuestra salvación. En agradecimiento hoy venimos, exaltémosle con música y canción. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Adorémosle postrados, de rodillas ante nuestro Hacedor. Él es nuestro Dios y suyo es nuestro ser. En su cuidado su pueblo está. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Vamos, cantemos con gozo al Señor, a la roca de nuestra salvación. En agradecimiento hoy venimos, exaltémosle con música y canción. Adorémosle postrados, de rodillas ante nuestro Hacedor. Él es nuestro Dios y suyo es nuestro ser. En su cuidado su pueblo está. Vamos, alabemos al Señor, a la roca de nuestra salvación. Santo es el Señor. Muy buenos días, hoy es domingo 19 de julio del 2020. Vamos a seguir con nuestra transmisión como de costumbre, cada 8 días lo estamos haciendo. Todavía estamos en pandemia, estamos expectantes a lo que Dios va a hacer aún en estos medios y me da mucho gusto entrar a sus hogares esta mañana. Hemos hablado mucho de ello y hoy vamos a ver los resultados del arrepentimiento. Y tiene dos puntos importantes. El A, tenemos que dar frutos de un arrepentimiento sincero.
Y el B es las promesas de Dios cuando nos arrepentimos. En nuestras Biblias buscamos Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza que queremos que hables a nuestros corazones, Señor. Y Padre Santo, cubiertos con tu sangre preciosa, ponemos en tus manos esta enseñanza y que nos guíe tu Santo Espíritu sobre toda verdad, Señor. Por lo que vas a hacer en nuestras vidas a través de esta hermosa palabra, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver algo muy importante que son resultados de un arrepentimiento. Nosotros cuando nos arrepentimos por lugar perdemos el enfoque de todo. Se nos olvida las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando nos arrepentimos empezamos un nuevo estilo de vida. Un arrepentimiento incluye tres cosas como vimos la semana pasada. Incluye la mente, incluye las emociones, incluye la voluntad. Estas tres cosas deben ser muy importantes en nuestra vida. Por eso tiene que hacer un arrepentimiento íntegro para poder ver lo que Dios tiene como promesas para nosotros. Como prueba de un arrepentimiento, nuestros pensamientos serán distintos. Nuestra manera de pensar cambia mucho a como pensábamos antes. Nuestras emociones se radican precisamente en nuestro corazón, cambian radicalmente, vuelven a ser otras emociones. Y las actitudes cambiarán. Y conduciremos de nuestra vida de otra forma, de una manera íntegra. Eso es lo que afecta cuando nosotros nos arrepentimos. Es muy importante que sepamos, pues, que es un nuevo estilo de vida. Porque de lo que estamos ahí perdidos, ahora nos venimos hacia Dios, es otra cosa muy, muy distinta. Cuando nosotros perdemos el enfoque es cuando nosotros volvemos a hacer las cosas que no deberíamos hacer. Por ejemplo, decía Pablo en Corintios, pues tenemos un gran tesoro. Dice que es un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino sea de nuestro Dios. Imagínense cómo Dios a través de ese arrepentimiento, tenemos una relación y nos toma como unos hermosos vasos de barro. Por eso dice Pablo, conteniendo un tesoro divino. Y hay muchas promesas cuando nosotros nos arrepentimos. Y es lo que trata esta enseñanza, para que tengamos aquellos que hemos conocido del Señor y nos vamos desviando. Precisamente esta enseñanza es para recordar qué es el arrepentimiento. Y número uno, damos frutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el punto A vamos a hacer 2 puntos, como dije. El punto A, frutos del arrepentimiento. Dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, en la traducción lenguaje actual, dice, es una tristeza piadosa por nuestro pecado. Nosotros tenemos que ver esto de tal manera como lo marca la Santa Escritura. Dice, cuando Dios los ponga triste, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y que se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. La Reina Valera dice así, porque la tristeza, según Dios, produce un arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es para bien, para que nos arrepintamos y no perdamos ninguna cosa. Porque si nosotros extrañamos lo del mundo, la tristeza del mundo nos produce muerte. Es volver de la vida a la muerte, no tiene caso. Pero como no conocemos la Escritura, es que andamos con tanto tropiezo. El punto número 2 dice un odio por el pecado. Tenemos que odiar el pecado. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es muy importante que nosotros sepamos estos versículos que son claves para un arrepentimiento. Luego tenemos un abandono total del pecado. Tenemos que abandonar totalmente el pecado. Y esto podemos basarnos en Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se aleja y se aparta alcanzará
misericordia. Así es la palabra de Dios. Tenemos que nosotros aprender a decirle un total no al pecado. Pero es muy importante también que la confesión a Dios y a los hombres, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado ante Dios y ante los hombres. En Lucas 15, 18, el hijo pródigo tomó una decisión que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él, totalmente arrepentido, volvió al padre, dice, y lo que pensó ahí en una condición triste, él lo vuelve a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Otro punto muy importante es la restitución de la palabra y hecho. Es restituir y hacerlo como un hecho, no más de palabra. En Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 8, dice lo siguiente: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Imagínense qué maravilloso ver que este hombre recibe allá a nuestro Señor Jesucristo. La gente se burlaba. Creo que este no es profeta, no conoce con qué tipo de hombres es. Pero era demostrar a Dios cómo Él vino a salvar lo que se había perdido. Y este hombre se había perdido, pero había sido encontrado. Zaqueo dice, he aquí, como una muestra de un arrepentimiento, de un cambio. Esos son los frutos que nosotros tenemos que ver. Por favor. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar lo que Dios hizo. Tenemos que darnos cuenta que ese velo que está todavía estorbando, que no nos deja caminar de acuerdo a los principios de Dios, tenemos que quitarlos para ver las promesas que Dios tiene. Por eso es importante dar frutos dignos de arrepentimiento. El punto número 6, manifestación del fruto del Espíritu Santo. Dice en el libro de Gálatas, o de las cartas a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 2 y 23, vamos a leer, por favor, allí en sus hogares. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Y dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. Qué importante es que nosotros sepamos que estos frutos están en nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente y no nos desviamos y vamos caminando en la meta, esforzándonos, como dijo Pablo, tenemos que ir con paciencia corriendo esta carrera que tenemos por delante, y es precisamente, nos tenemos que emocionar porque estos frutos están en nosotros. Es amar, es gozarnos delante de cualquier circunstancia. Hay la paz. En estos casos difíciles de pandemia tenemos que saber que ahí es donde nosotros podemos hacer la paz con nuestros seres queridos, con nosotros mismos y con los seres queridos. Es la paz. Debemos tener paciencia. Esos frutos, ese momento, ese fruto lo tenemos que sacar de la paciencia. No que nos inquietamos por cualquier cosa. Por favor, usa la paciencia, que es un fruto en ti. Ya no los tienes que buscar, es que el Espíritu Santo está allí. Por eso dice el fruto del Espíritu. Es la benignidad que de nosotros tenemos que tener. La benignidad es algo maravilloso que se tiene que notar en tu manera de hablar, de expresarte, de manifestar tu amor para con los demás. Debe haber una bondad, esa bondad que tantas veces nosotros lo hacemos allá afuera donde no nos conocen, pero por ahí un dicho dice: candil de la calle y oscuridad de tu casa. Tengo que hacerlo allá afuera, pero muy importante hacerlo acá adentro, esa bondad. La fe, esa fe que de por sí tenemos hijos, no se preocupen, mujer, vamos a salir de esta situación, por muy difícil que sea. Tengan fe, no nos va a tocar este virus. No nos va a atacar el enemigo, porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Esa fe que es como un don, pero también tenemos como fruto la fe. Mansedumbre. Ay, cuánta falta nos hace la mansedumbre en el hogar. La templanza. Es algo que forma nuestro carácter. Es nuestra manera de ver las cosas. Es la certeza que tú tienes cuando estás ministrando tu hogar. Es la certeza que tú tienes
padecer el profeta, el sacerdote y el rey, que ellos están esperando que se manifieste en tu hogar. Y dice toda la palabra de Dios, nos dice, contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso saber que la misma palabra, si la analizamos, si la hacemos propia, cambia el panorama, cambia todo tu entorno. Tenemos que ver qué son los frutos, porque hay frutos dignos de un arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, inmediatamente decimos, ¿qué tenemos que hacer? Y es el bautismo cristiano. En Hechos tenemos un ejemplo maravilloso, en Hechos capítulo 2, versículo 41, lo vamos a leer ahí en la pantalla y vamos a decirlo. Y díselo, lee por favor. Cada parte que nosotros estamos haciendo, por favor léelo. Porque si lo estás mirando, lo lees y lo declaras, son declaraciones a tu favor. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día más de 3,000 personas. Ese versículo cambió a muchas gentes. Su primer discurso dice que se convirtieron más de 3,000 personas. Y ellos le preguntaron, ¿qué haremos? Y él dijo, bautícese en el nombre de Jesús. Qué maravilloso ver entonces cómo de inmediato sabemos qué es lo que tiene un fruto. Se implica, el fruto es que conozco al Señor, me bautizo y estoy en esa hermosa promesa de Dios. El inciso D, podemos ver las promesas de Dios cuando nos arrepentimos. Nosotros tenemos que ver claramente que hay unas promesas maravillosas de Dios. Esas promesas son de nosotros, porque ya es un regalo de Dios. Primeramente podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la esperanza que tenemos para las promesas de Dios que forman parte ya de nuestra vida. El arrepentimiento muchas veces no lo ven como una disciplina del amor. No quieren arrepentirse porque desconocen la palabra de Dios. Desconocen que son los lazos de amor, nos atrae para que no perdamos y tengamos vida eterna. Entonces vamos a ver las siguientes promesas. Primeramente, cuando venimos a Dios, el perdón de pecados. La primera fase cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo es saber que Dios nos perdona. ¿Y cómo podemos alcanzar, cómo podemos tener la certeza que allí en la palabra de Dios? Dice Isaías, el profeta Isaías, ese precioso profeta que visualizó tantas cosas tan maravillosas, él nos dice en Isaías, capítulo 55, versículo 7, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que es una promesa para nosotros. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Imagínense, dice, deja el impío, está hablando al malo, aquel que hace su regalada voluntad, pero en medio de eso, deje el impío, dice, su camino, y el hombre inicuo, que deje sus malos pensamientos, esos pensamientos que no le sirven para nada, más que para conducirlo a la muerte. Y dice, y vuélvase como una invitación a Jehová, el cual tendrá de él, Dios va a tener misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Al hombre más vil lo puede perdonar y le puede dar una oportunidad. Tenemos que estar con cierto entusiasmo, mucho entusiasmo, para saber que en Cristo y en nuestro Padre Celestial hay perdón y misericordia. Otra promesa que nos da, cuando nosotros nos arrepentimos, nos da una gran promesa. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18, dice así la palabra de Dios. Por lo cual salid de medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y ahí está hermosa promesa, y dice, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! Sabiendo que cuando nos arrepentimos es una gran promesa que nunca nos imaginamos. Si bien tuvimos nuestros padres celestiales, que cada quien tuvo papá y mamá, pero esta promesa es del Padre de las luces, nuestro Padre celestial, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob,
Y el Padre de mi Señor y Salvador Jesucristo me da esa promesa que yo llego a ser hijo de Dios. Dice, nos va a recibir porque Él va a ser mi Padre y yo voy a ser su hijo. ¡Qué promesa! Por eso estoy repitiendo esto, para que por favor volvámonos a Jehová. Todos podemos pecar, no hay uno solo, pero volvemos a los caminos de Dios y nos da esta gran oportunidad de ser sus hijos. ¿Por qué no esforzarnos? ¿Por qué no hacer los cambios necesarios que tengamos que hacer cada uno de nosotros para volvernos a Jehová, que es amplio en perdonar? Y así lo dice el Dios Todopoderoso. Un punto muy importante, que cuando nosotros nos arrepentimos hay algo maravilloso. Dice primeramente, esto lo dijo mi Señor y Salvador Jesucristo en una de las tantas veces que habló. Él, de sus hermosos labios, nos dieron esta promesa que está en Lucas capítulo 15, versículo 7. Y dice así, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Dice que hay gozo en el cielo. Cuando él predicó esta parte de la oveja perdida, él decía que es mucho gozo cuando alguien, un pecador, se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Y cuando yo veo esto, que cuando uno se arrepiente, los ángeles, arcángeles, no sé, es hermoso la alegría que da ahí arriba por un alma y un pecador que se arrepiente. Tenemos que verlo. ¿Quién lo dijo? Mi Señor y Salvador Jesucristo. Por un pecador, mi Señor hace fiesta. ¿Por qué no emocionarse? ¿Por qué no decir, voy a la meta, tengo que seguir, tengo que luchar, tengo que dejar esta vida que no me lleva más a puro desenfreno, puras cosas que no funcionan para mi nueva vida? También podemos, como punto 4, dice, vida abundante Dios. Estos versículos a mí me emocionan. Cuando yo puedo leer en su palabra que tengo vida abundante en Dios, una vida increíble. Y dice su palabra, así en Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Dice la palabra que has dejado dejaste hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o tierras. Antes me iba bien, pero ahora me está yendo mal. Cada vez que ando con Jesús, me va de mal en peor. Estás equivocado. No sabes ni lo que dices. Pero arrepiéntete. Para eso estamos hablando de esto. Porque si sabemos nosotros esta gran promesa que dijo mi Señor, y sigue diciendo acá en el Evangelio, en el versículo 30, que no reciba, dice, 100 veces más. Óyelo bien. 100 veces más. Ahora, en este tiempo, ¿de qué te quejas? Por desconocimiento de la palabra, puedes hacer todas esas vanidades, pero Dios dice que lo que dejaste, no te tienes por qué arrepentir. Ya lo dejaste, porque las promesas dice que no recibas 100 veces más en este tiempo. Y sigue, casas, hermanos, hermanas, madres, hijo y tierras. Con persecuciones, se añade un poquito, sí es cierto, por persecuciones. Es cierto, pero te va a dar todas esas cosas 100 veces más. Y lo más importante que nos deja en esta preciosa palabra de Marcos, dice, y en el siglo venidero, óyelo bien, el siglo venidero, vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué no esforzarnos? ¿Por qué no hacerlos? ¿Por qué no predicar con ímpetu este evangelio? ¿Por qué no esforzarnos, pues, para predicar la palabra de Dios? Por eso es importante que tú sepas que nosotros tenemos algo muy importante, que son las promesas de Dios. Si nosotros comprendemos esto que hemos hablado en esta mañana, y sabes verdaderamente lo que Dios quiere hacer contigo, tienes que tener una expectación de vivir cada día con los planes que Dios te tiene que mostrar. No los tuyos siempre nos tienden a un fracaso, pero los de Dios nos conducen a vida eterna. ¿Cómo puedes tú levantarte cada mañana y el Señor decirle,
¿Con qué me vas a sorprender hoy, Señor? ¿Con qué me vas a sorprender? ¿Qué, Señor? ¿Qué planes tienes conmigo? ¿Qué promesas vas a cumplirme de tu palabra en este día? ¿Sabes qué? Si tú tienes esto que hemos leído en tu corazón, si tú te esfuerzas por saber estas promesas, que te espera algo eterno, que tienes abundancia allí, una vida eterna, eterna al lado de Dios, una vida hermosa. ¿Por qué no esforzarnos? ¿Por qué no dar? Hemos hablado del arrepentimiento, pero estos son los frutos que tenemos que dar. Frutos dignos de un arrepentimiento. Porque un arrepentimiento falso volvemos a hacer lo mismo, pero un arrepentimiento verdadero es cuando tú vas teniendo día con día esta batalla, acercándote más y más con todos tus seres queridos que están a tu lado. ¿Y cuál es responsable de lo que está pasando ahorita? Tú tienes que cambiar tu estilo de vida, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar. O cambias, o saliendo de esta pandemia. No sé lo que pase contigo, pero yo quisiera, con todo mi corazón, que este tiempo que estamos viviendo, nosotros, en comunión con nuestros hijos, demos frutos. Dime, por favor, ahí repite, tengo que dar frutos dignos de un arrepentimiento. Tengo que dar frutos dignos que soy un hijo de Dios. Tengo que dar frutos dignos que yo tengo allá con mi Jesús la promesa de una vida hermosa, una vida eterna al lado de Él. Yo quiero, deseo, anhelo ver el rostro de mi Señor Jesús. Yo quiero llegar a verlo. Yo quiero presentarme, aún así con un pedacito de mi Oaxaca, con un pedacito de mi México, con un pedacito presentarme ante Él, arrastrando una parte de mi tierra y decirle al Señor, esto es lo que pude hacer, Señor, pero lo hice con mucho amor para ti. Y voy a estar llorando al ver su rostro. Yo sé que voy a llorar, como muchas veces lloro aquí en la tierra. Yo sé que quiero llorar en su rostro, viendo su rostro, imagínense. ¿Y saben lo que va a hacer el Señor con nosotros? Con sus preciosas manos. Va a limpiarnos cada lágrima derramada aquí y allá con sus preciosos dedos. Yo quiero que toque mi rostro. Así lo dice la palabra de Dios, que Él enjugará cada lágrima de nosotros derramada. ¿Por qué no pensar allá, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas que estoy pasando, más allá de que tengo yo que ver, que tengo esta hermosa familia para conducirla a esos atrios celestiales? Yo quiero llevar a mi esposa, quiero llevar a mis hijos, quiero llevar a mi papá, a mamá, a mis hermanos, que yo sea una atalaya, que yo sea alguien que dé frutos para llevarlos y mi comportamiento con ellos va a cambiar radicalmente y ellos nos van a seguir por el amor que tienen al Señor. Por último, dice la palabra de Dios en Hechos 2:38 que cuando nosotros nos convertimos radicalmente viene un derramamiento del Espíritu Santo. Yo no lo estoy diciendo, lo estoy leyendo, porque así dice la palabra en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y dice la palabra de Dios, y recibiréis. Cuando tú lo haces de todo corazón, recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Tú hablas en nuestros corazones, Señor. Tenemos que valorar ese hermoso amor que tú nos das. Que tenemos que valorar, Señor, ese precioso sacrificio que hizo mi Señor ahí en la cruz del Calvario para perdonarme, para hacerme partícipe, Señor, para ser heredero con Él y coheredero de la gracia de la vida, coheredero de las promesas tuyas, Señor. Lo que tú le diste a Él ahora también me pertenece, Señor. Que yo pueda valorar, esforzarme día con día, Señor, para andar en tus caminos, Señor. Porque tenemos una meta, Señor, llegar allí a tu imagen, Señor, llegar a ser a tu imagen, Señor. Y en este proceso en que vamos, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Estamos dispuestos a dejar
todas esas cosas que nos estorban, Señor, para hacer primeramente tu voluntad. Y Señor, amar a estas preciosas joyas que nos has puesto en este hogar, a esa preciosa mujer, a esos preciosos hijos, a esas preciosas varoncitas, varoncitos, Señor, a estas preciosas joyas que has puesto como descendencia de nosotros, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Ayúdanos, Señor, a comprender verdaderamente lo que pertenecen y son para nosotros. Estos regalos, Señor, que tú has puesto como unas hermosas joyas, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos tanto. Y, Señor, nos arrepentimos de corazón porque queremos verdaderamente seguir esos pasos tuyos, Señor. Yo sé que a veces vienen tropiezos, Señor, en nuestras vidas. Yo sé que a veces vienen obstáculos de los que tenemos que vencer, pero con tu palabra somos más que victoriosos, Señor. Ayúdanos a creer totalmente, radicalmente, Señor, nuestras vidas, para que impactemos, Señor, a que volvamos a la normalidad, entre comillas, Señor. Volvamos, Señor, y la gente nos busque y nos haga la capacidad, Señor, de llevarnos a tus pies. Tanta falta hace. ¿Cuántos están muriendo, Señor, sin el conocimiento de tu palabra? Y nosotros que las conocemos, Señor, tenemos que actuar con un serio y verdadero arrepentimiento, que llevemos frutos de ese arrepentimiento, Señor, para recibir estos hermosos galardones que nos das por tu divina gracia, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.